quiero contarles un poco de por qué nació el tema. Los Archivos X fue una serie de televisión muy popular a mediados de los 90 y que tenía como misión buscar esos casos que nadie se interesaba y que estaban perdidos en un cajón. Se los asignaban a un agente, ¿cierto? El agente Mulder, y él se dedicaba a revisar esos casos que a nadie le interesaba. Bueno, eso un poco tomé la idea de eso, así que busqué archivos o cosas curiosas del diseño gráfico que ahora probablemente a nadie le importe, pero sí me gustaría rescatarlo porque para mí son interesantes, son documentos. De alguna u otra forma el diseño gráfico ha estado siempre con nosotros, de distintas formas, ya lo vamos a averiguar. Y, eh, y esta formación a través del tiempo ha dado forma a como lo conocemos hoy, esto de comunicar. En el fondo el diseño gráfico intenta eso, comunicar, dar a conocer, mostrar contenido de una forma gráfica distinta, por ejemplo, lo que hacen los libros, ¿no? O otro tipo de arte, ¿no? Así que vamos con esta selección. He seleccionado 20, 20 casos de este material de los archivos X del diseño gráfico y quiero mostrárselos a ustedes. Vamos con el número 1. Si pudiésemos decir cuál fue el inicio del diseño gráfico, aunque esto es una idea, es una teoría obviamente, eh, cuando el ser humano quiso comenzar a comunicar, pero no sabía escribir, no habían los documentos que tenemos el día de hoy, ¿cómo transmitía la información? ¿Cómo comunicaba? La única forma que encontró para comunicar, para mostrar cosas, informarle a otro ser humano lo que estaba haciendo, lo que está viviendo, fue esto, a través de la pintura rupestre. Se considera que es el primer indicio de comunicación artística de los seres humanos, de nuestro mundo, nuestra civilización. Y una de las más antiguas se halla en unas cuevas en Francia, las cuevas de los Scouts, en donde se han encontrado muchas pinturas rupestres, realmente con un valor artístico increíble, porque son de personas que no tenían ningún tipo de formación, o sea, podemos decir, hombres prehistóricos. Los primeros creativos de la humanidad, o sea, desarrollaron un lenguaje artístico codificado en estos pictogramas y símbolos. ¿De cuánto data esto? 15.000 a 10.000 años antes de Cristo. Hace mucho tiempo los seres humanos ya intentábamos comunicarnos, intentábamos informar a otros de lo que ellos vivían, lo que tenían a su alrededor. Mucho antes de la aparición de las grandes civilizaciones, el hombre ya dibujaba, ya pintaba en las paredes y ya desarrollaba un tipo de arte. Como digo, son los primeros. A ver, se cortó un poquitito. Lo decía, que los primeros indicios de la comunicación artística está muy comprobado que es esto, las pinturas rupestres de la antigüedad. Vamos al siguiente. Recuerden que estamos viendo 20 casos o 20 cosas curiosas o archivos X del diseño gráfico. El número 2. Ya comienzan a aparecer los libros, digamos, los primeros libros se hacían a mano, y este primer libro de la historia universal que enfoca de alguna manera el mundo del diseño gráfico fue el libro de Kells. Es un libro realmente maravilloso, ordenado, dibujado, pintado a mano, con muchos gráficos. Obviamente que se hacían libros escritos, ¿no? Copiados, pero este diseño, o este libro en especial, es uno de los primeros libros que comenzó a aplicar mucha gráfica en sus contenidos. Es un libro maravilloso. Yo he visto algunas fotografías de sus páginas y es una belleza. Este libro de Kell, sus creadores son irlandeses, pusieron tanto empeño en los detalles gráficos que pronto este libro fue tomado como el modelo a seguir para hacer otros libros, por otros artistas obviamente. Comenzaron como todo en el diseño, siempre vemos que a alguien se le ocurre algo novedoso y otros comenzamos un poco a copiar, y eso le llamamos también tendencia, crear una tendencia en la creación de libros gráficos bellamente decorados, bellamente ilustrados, no solamente a palabras, textos, sino que también estaban estos maravillosos diseños. Muchos afirman que esta obra, a pesar de su antigüedad, tiene una calidad gráfica muy superior a muchos de los libros que vemos en la actualidad. Esta propuesta data del siglo VIII después de Cristo, hace ya 12 siglos, hasta 1200 años, hasta increíble la belleza de este libro. Búsquenlo en internet, el libro de Kelly, hay bastante
fotografía de este libro y uno queda sorprendido. Recuerden que en una época donde no había computadora, no había Illustrator, no había ningún Photoshop, nada. Así que todo se hacía a mano y era la calidad del artista gráfico que quedaba plasmado en esta gran obra. Ese es el número 2. Esto estamos viendo los 20 desclasificando 20 archivos X del diseño gráfico. Estas cosas que a veces no nos cuentan cuando nosotros estudiamos, que las averiguamos mucho después. Creo que el diseño gráfico necesita un poquito más de historia digamos, en sus contenidos, de aprender de dónde viene, ¿cierto? Y hacia dónde vamos, ¿no? Del diseño gráfico y todas las tendencias. Hay bastantes libros, bueno, yo he comprado algunos libros, los voy a recomendar algunos, que cuenta un poco cómo es la historia del diseño gráfico, cuándo se le comienza a llamar diseño gráfico, cuáles fueron las primeras tendencias, los primeros creadores, en fin. Luego vamos a hablar en una clase acerca de eso. Estamos viendo, estamos revisando 20 archivos X, desclasificando 20 archivos X del diseño gráfico. Ya hablamos recién de los libros. En la antigüedad los libros se hacían ricamente adornados gracias a la creatividad de los creadores del libro de Kell. Y muchos de la gente que hacía libros a mano comenzaban a copiar esas ideas. Bueno, antes que apareciera la imprenta como tal, la imprenta de Gutenberg, que comenzó a hacer los tipos móviles, la copia de los libros se publicaban o se hacían a mano por unos profesionales de arte llamados los copistas. Ese es el nombre, podemos decir, los antiguos diseñadores, creadores de libros. Hoy, por ejemplo, tenemos InDesign. Tengo un tema pendiente con InDesign. Estoy creando el curso para Nexum del 2021 sobre todo el mundo de InDesign, todo los tipos de creación. Creo que tengo pendiente en estas clases de los martes y los jueves hacer algo en InDesign. Vamos a ver si la próxima semana puedo hacer algo de InDesign en estas clases de diseño gráfico gratuitas en los martes y los jueves. Entonces, estos señores, los antiguos diseñadores de libros de la antigüedad, se le llamaban copistas. Y un dato curioso de los copistas es que muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir, se habían especializado en copiar simplemente, traspasar las letras que ellos veían, los dibujitos, y las copiaban perfectamente, pero no sabían de qué se trataba. Así que pero es un detalle curioso. Hay una película que se basa en el libro que se llama El nombre de la rosa, que precisamente trata de esto, de una abadía, una abadía era como un sitio donde estaban reunidos monjes, ¿cierto? Y se producen unos asesinatos. Bueno, y estos monjes se dedicaban a copiar libros y había unos libros bien extraños. Es una película increíble. Si se puede leer el libro, mejor todavía. Se los recomiendo. Y tiene que ver con esto, cómo se trabajaba en la antigüedad y cómo se escondían algunos libros que se consideraban un poco peligrosos para las personas. Bueno, ahí está un poco la historia de esto. Vamos a conocer un siguiente dato. Un dato más actual es este. Nosotros, bueno, conocemos mucho acerca de la marca Nike, aunque muchos le decimos Nike, pero hemos visto ya en YouTube alguna gente que hace clases de inglés de pronunciación, dice que la palabra correcta se pronuncia Nike. Bueno, esta famosa marca se fundó en el año 1968, bueno, hace un poco más de 50 años, y en este principio, el creador de la marca se demoró más o menos 3 años en meter su modelo, su marca en el mercado, y le encargó el diseño del logotipo a un estudiante que había conocido en una universidad estatal, muy parecido a lo que pasó con el logo de Adobe, o sea, de Mac. Ya les voy a contar un poco eso. Esta estudiante se llama Caroline Davison, y diseñó el logotipo de Nike o de Nike, de nuestras zapatillas o de ropa favorita, basado en la diosa griega de la victoria, que se llama así Nike o Nike. Parece que al fundador, que se llama Knight, que es el fundador de la empresa Nike, no le gustó mucho el resultado, no estaba muy contento porque este símbolo lo encontraba muy simplón. Pero como estaba atareado, necesitaba con urgencia tener una imagen que lo representara, aceptó más o menos no de muy buena gana, pero bueno, ya dijo, ya démosle con esto, y quedó el logotipo. Se dice que el pago de esta imagen fue, no sé, 30, 40 dólares, una cifra muy absurda la cantidad. Bueno, pero estamos hablando del año 70, 71, en donde el diseño gráfico todavía, bueno, todavía no fue pagado hasta el día de hoy. Bueno,
Vamos al siguiente dato curioso. Ya que estamos en diciembre y una costumbre que tenemos cuando se acerca la Navidad es mandar tarjetas de Navidad, que en el fondo es un diseño de una cartulina, de un cartón, en donde se representan elementos o costumbres típicas que tengan que ver con la Navidad. Es un poco el contenido de esta tarjeta. Bueno, ¿y a quién se le ocurrió crear la primera tarjeta? Bueno, la primera tarjeta de Navidad fue diseñada en 1843, miren lo antiguo que son las tarjetas de Navidad, por John Hurley Calcom, ese es el nombre que aparece. Pero curiosamente fue el Sir, recuerden que Sir es un título inglés, Henry Cole, a quien se le encargó por primera vez el diseño de una de ellas con fines comerciales. Bueno, me deja un poco helado este dato, porque se le asigna a uno primero y después al otro. Bueno, fue el primero que lo creó y el otro que lo comercializó, que lo hizo comercial, que lo comenzó a vender por todos lados. Hay un poco ya que se acerca muy pronto Navidad y creo que este año vamos a regalar más tarjetas. Ahora, por ejemplo, se hacen más tarjetas virtuales, ¿no? Algo que me gusta mucho y vimos en la clase del día martes acerca de los fotomontajes en Photoshop. Hace algunos años atrás, di una charla, me invitaron en un evento a dar una charla acerca del fotomontaje y una parte de la charla la basé en la historia del fotomontaje, pero antes de Photoshop, antes que apareciera Photoshop. ¿Cómo se hacían los fotomontajes en la antigüedad con fotografías? Y bueno, si empezamos a investigar en los libros de arte, el libro de fotografía, se dice, estamos desclasificando otro archivo X del diseño gráfico y de la fotografía también, que el primer fotomontaje obviamente no se hizo en Photoshop y se dice que se creó en el año 1857. Miren la cantidad de años, tiene 100, 120, 170 años más o menos de antigüedad el primer fotomontaje. El autor que logró esto fue el artista Henry Pitch Robinson. ¿Cómo lo hizo si no existían elementos gráficos computacional como el que tenemos el día de hoy? Bueno, el proceso fue completamente análogo y consistió en la unión de 5 negativos mediante una técnica muy similar al collage. Bueno, yo en esa charla que di hace algunos años atrás en un evento para fotógrafos, expliqué gráficamente cómo se hacían los fotomontajes en la antigüedad. Habían varias técnicas, varios métodos. Una era el clásico collage, que consistía en imprimir las fotos, recortarlas con un cuchillo muy parecido a un bisturí, volver a pegarlas con mucho cuidado y volver a tomar una foto a ese collage. Esa era una de las opciones más simples. Otro, un poquito más complejo, es hacer lo mismo pero con negativos. Pero ahí tenías que ser un artista, tenías que ser un experto, digamos, en esta materia. Y a través de la prueba y error se logra conseguir realmente cosas muy buenas, por ejemplo, como el ejemplo que está ahí. Luego, más tarde, se descubrió que también se podía hacer una doble exposición de dos negativos distintos en un mismo papel fotográfico. Y ahí, obviamente, hay un señor que se le ocurrió esa idea y que fue una muy buena idea y creó muy buenos trabajos artísticos, fotomontajes de la antigüedad antes que apareciera Photoshop. Número 8. Estamos desclasificando 20 datos curiosos del diseño gráfico. El año 1891, y esto es interesante porque yo he trabajado en agencias de publicidad por mucho tiempo. No que digo trabajo, porque en realidad a veces uno se siente explotado en las agencias de publicidad. Pero en el fondo es un paso que tienen que dar los diseñadores. Para ser un buen diseñador tienes que haber sido explotado en una agencia de publicidad. El año 1891, obviamente hace más de 130 años aproximadamente, se creó lo que se puede denominar la primera empresa dedicada al diseño gráfico. Podríamos decir que fue la primera agencia publicitaria. A esta idea innovadora fue el señor William Morris, que tenía una imprenta y se daba cuenta que él tenía muchos clientes que le mandaban a hacer cosas, libros, afiches, cosas de la época que se tenían que imprimir. Entonces dijo, bueno, ¿por qué no nos dedicamos exclusivamente, nuestra imprenta música exclusivamente a dar el servicio de no solamente del imprimir, sino que de la creación, del concepto, del diseño de estas obras? Y así fue como le dio forma esta idea y le fue bien. De hecho, fue la primera agencia gráfica publicitaria, que además, ¿cierto? Aparte de crear el arte que le llamamos, lo llevaba y lo imprimía y lo entregaba a sus clientes. Así que William Morris, agradecido por esta gran invención o este legado a los diseñadores que son las agencias de publicidad. Y obviamente su compañía se llamaba Kelpscope. Ese es el nombre de su agencia publicitaria, de William Morris.
interesante dato en esta desclasificación de archivos curiosos, archivos X del diseño gráfico. Vamos al número 9. Y esta historia me da mucha pena porque no es una historia casual, o sea, no le ocurrió solamente a este señor. Estamos hablando de Claude Garamond, un gran editor y diseñador de tipografías, de cuando apareció en las primeras imprentas. A él le debemos la creación de muchos de los tipos o de las familias tipográficas que hasta el día de hoy se siguen ocupando. De hecho, Garamond es una fuente que hasta el día de hoy se sigue utilizando. Y bueno, como le ha pasado a muchos genios en la vida, en la historia, no solamente a creadores de tipografías, a músicos, poetas, escritores, artistas, incluso grandes deportistas, que después en su vejez normalmente quedan solos, desamparados y mueren incluso algunos en total pobreza. Bueno, a pesar de todo esto, viendo un poco la data de su fecha de muerte, que falleció a los 81 años, bueno, para la época la expectativa de vida creo que era mucho menor. Estamos hablando del error del 1600, ¿cierto? 1700, entonces la expectativa de vida era mucho menor. O sea, este señor vivió, podemos decir, vivía más que el promedio, pero sus últimos años de vida estuvo sumido en lo que es la pobreza total. Un gran genio, un creador que hasta el día de hoy se sigue usando sus fuentes. Hay muchas fuentes que él creó y que se siguen utilizando. Vamos entonces al número 10. Este número 10 es bien especial, de hecho hasta cambió el color de la tipografía. Está dedicada no a un artista gráfico, sino que a alguien que ha inspirado a muchos diseñadores, a muchos artistas alrededor del mundo. Así que este es mi pequeño homenaje a un ídolo, a Diego Maradona, que es el futbolista, que es uno de los deportistas, específicamente el futbolista que más historias, libros, reportajes, film, murales y diseños, diseños e ilustraciones ha inspirado en todo el mundo. No creo ni siquiera Messi ni Ronaldo, Cristiano Ronaldo, se acerca a la cantidad de obras que se han hecho en honor a este deportista que hace no mucho, una semana atrás, nos ha dejado. Así que este era un pequeño homenaje como admirador, ¿cierto? Y también como diseñador a todo este mundo de ilustraciones y de gráficos, que hay ciudades en el mundo que tienen murales enormes en honor, obviamente, a este gran deportista. Ahora, yo estoy separando un poco el jugador, ¿cierto? Un poco de la persona, ¿cierto? Hay mucha gente que no le gusta digamos, los errores que cometió su vida, pero es un ser humano, todos los seres humanos cometemos errores. Y estoy viendo la parte, lo que se convirtió a este personaje, que es un personaje, y su imagen el día de hoy es un icono universal. O sea, así como tenemos las poleras o los polos del Che Guevara, que es donde pongas esa cara en cualquier lugar del mundo, todo el mundo lo conoce, o logotipos como la Coca-Cola, que es un icono universal que todo el mundo lo conoce. Este personaje, este jugador, se ha convertido también en un icono universal. Hay fotografías que son iconos que tú la colocas acá en, no sé, en cualquier país, de cualquier tipo de lenguaje, de idioma, y es un personaje absolutamente reconocido. Por eso digo, es un icono universal, reconocido en cada rincón del planeta. Y esta obra, elegí de todas las obras porque es difícil escoger una, porque hay muchas obras dedicadas a este jugador. Escogí esta porque me parece que es bastante simbólica. Corresponde a la jugada del primer gol contra Inglaterra en el Mundial del 86 y muestra un grupo de ángeles tratando de sostener, de agarrar al arquero inglés, y Maradona, ¿cierto?, hace su famosa la mano de Dios. De hecho, al árbitro le están tapando la vista a un angelito. Un poco refleja esa historia desde otro punto de vista, acerca de la mano de Dios. Así que, bueno, ahí está este homenaje al Diego. Vamos al número 11. A propósito, antes que se me olvide. Ya que a ustedes les gusta ver Netflix y les gusta ver series, hay una serie en Netflix que está pasando piola, que no está muy bien promovida. Recién ahora estoy viendo que le están haciendo bastante promoción, que es un reportaje, son 7 o 8 capítulos de la estadía de Diego en México, dirigiendo un club de segunda división, el Dorados de Sinaloa, creo que se llama, pero lo llamo a propósito este documental o esta historia en 7 capítulos, porque tiene una intro hecha con After Effects, con un motion graphic que se le llama, que está muy buena. Véanla, o sea, me gusta. Voy a buscar la intro para mostrárselas luego, probablemente se las comparta.
Me gusta mucho el motion graphic que se hace con After Effects y esta es la intro de esta serie de Maradona en México. Está increíble. Vean la intro porque en realidad sí vale la pena darle una miradita. Está muy bien creada. Caso número 11. Estamos desclasificando 20 casos del archivo, los archivos X del diseño gráfico. Recuerden que son casos curiosos, cosas que no se cuentan mucho, que están como algunas son como anécdotas, historias que quedan ahí y que son interesantes rescatarlas para hablar un poco de ellas. Hay un señor que ha creado dos tipografías que son reconocidas en el mundo del diseño gráfico, que se llama Matthew Carter, que es un tipógrafo británico conocido por el creador, por ejemplo, de dos de las tipografías más usadas en el ámbito digital. Y en el ámbito digital me refiero a todo lo que son páginas web, computadoras, móviles, que son las letras, las fuentes Verdana y Georgia. Son dos de las fuentes que más se usan en el ámbito digital en todo el mundo. Porque se ven muy bien digamos, en lo que son pantallas, se aprecian muy bien, están hechas para eso. Y también, como Georgia y Verdana son las dos fuentes más usadas y las más legibles sobre pantalla, hay dos letras que son las más legibles en lo que son los medios impresos, que son Arial y Times New Roman, que son dos tipografías que están hechas y pensadas para lo que son el tema impresos, lo que son más legibles para el tema de lectura. Bueno, cierro el paréntesis acerca de las tipografías, que ya recuerden que en clases anteriores ya hemos hablado bastante acerca de las tipografías. Bueno, ¿qué tiene de especial esto del creador de la tipografía Georgia y qué tienen que ver los extraterrestres en esta historia a propósito de los archivos X del diseño gráfico? Bueno, resulta que este señor que estaba creando la tipografía Georgia todavía no tenía nombre, ya la tenía más o menos como ideada la tipografía. Resulta que estaba viendo la televisión y encuentra una noticia que dice encuentran extraterrestres en Georgia. Y le pareció curioso, dijo, bueno, ya que todavía no tengo nombre para esta tipografía digital que estoy inventando, estoy creando, le voy a poner Georgia. Sí, eso voy a hacer. Y bueno, y así es una anécdota que él mismo cuenta. Así fue como se bautizó a esta tipografía digital que usamos mucho los diseñadores junto con Verdana. De hecho, ya trato de no usar mucho Verdana porque lo he usado demasiado. Bueno, otros datos ahí de estos archivos. Y aquí obviamente sí que están incluidos los extraterrestres. Dato número 12. Creo que este símbolo, este sello, lo hemos visto mucho en las series de televisión, en las películas, que es podemos decir que los Estados Unidos, una cosa curiosa, no tienen escudos, tienen un sello. Se llama el Gran Sello de los Estados Unidos. Fue diseñado en 1770, no por un diseñador, sino que por un ex secretario del Congreso, Charles Thomson. Fue el que se le creó o se pensó que esta imagen podía representar, ¿cierto?, como sello de los Estados Unidos para sellar todos los documentos, ponerle algún tipo de heráldica a toda la documentación que ellos generaban, ¿no? Necesitaban un sello especial. Entonces se le ocurrió crear esto, obviamente que ya tomó la idea del águila, hay un porqué, cuántas flechas tiene en sus patitas el águila y cómo se llama la plantita que tiene en la otra patita, la otra garra, cuántas flechas hay, bueno, son datos y de hecho hay especulaciones sobre la cantidad de flechitas que tienen, para dónde tienen que apuntar, porque el águila, mira, bueno, eso ya es un tema medio de compilación. ¿Cuántas estrellas tiene el, el este sello, este escudo? Bueno, son datos bien curiosos que podríamos hablar en otra clase, que son acerca de las conspiraciones en cuanto a lo que son las imágenes. También ustedes me imagino que han escuchado acerca del billete del dólar, por qué tiene una pirámide, por qué está el ojo en la pirámide, en fin, hay un montón de historias detrás acerca de algunos diseños que también son interesantes. Podríamos hacer quizás una segunda parte de esta clase, ¿por qué no?, acerca de estos datos conspiranoicos, acerca de algunas gráficas que vemos. Bueno, en la composición hay un texto que está escrito siempre, normalmente los lemas se escriben en latín y dice "I pluribus unum", que significa algo así como de muchos, uno. O sea, Estados Unidos me imagino que tiene que ver un poco con eso. De muchos, uno. Bueno, dato curioso, y este sello hasta el día de hoy se sigue usando, se usa bastante, y en el fondo está tomado como el escudo. Es un sello, pero que se transformó en el fondo en algo más importante como es el escudo de un país, de una nación. Vamos al dato número 13. Ya hemos hablado acerca de composición. Si ustedes buscan en las clases anteriores, hay una clase dedicada exclusivamente a la composición en diseño gráfico, y en esa clase hablamos un poco de esto, de Fibonacci o la sucesión de Fibonacci.
Y podemos decir que es un poco de fórmula matemática. eh, Curiosamente aparece constantemente una y otra vez en la naturaleza y en todas las obras de arte también. Los grandes artistas descubrieron esta fórmula de lo que es la sucesión de Fibonacci. Fibonacci obviamente viene por el nombre de la persona que ya lo siguió digamos, con su nombre. Se dan cuenta que en la naturaleza constantemente aparece esta sucesión que crea una composición perfecta. Y se repite, por ejemplo, cosas tan curiosas como la reproducción de los conejos, la disposición de las hojas en un tallo, cómo van saliendo las hojas, tienen que ver con esto. Es como una regla de la naturaleza que se repite constantemente. Los huracanes, curiosamente, los huracanes, y obviamente las obras de autores como Da Vinci. Da Vinci estaba obsesionadísimo con esto de el número áureo, también se le conoce también como se llama, o el número de Dios, en donde él trataba decía que si la naturaleza era perfecta, tenía que tener un secreto, una fórmula secreta. Entonces se descubrió esto y él decidió aplicarlo a su obra. No solamente él, hay varios artistas más que hicieron lo mismo y por eso se dice que son tan perfectamente creadas, porque están creadas en base a una fórmula, que es la fórmula que nosotros vemos también en la naturaleza. Lo que ustedes ven ahí es la semilla del girasol. Si tú ves la semilla, bueno, hay muchas fotografías, si tú ves la fotografía de la semilla del girasol, ves que la disposición de todas las partes tiene una fórmula, una forma, y se va colocando de manera perfecta. Entonces, y esto aparece de manera natural en todo lo que vemos en la naturaleza. Ahora, la pregunta que yo me hago, y se han hecho grandes artistas, ¿hay alguna especie del plano oculto que relaciona las matemáticas con el arte y la naturaleza? Da mucho para pensar. Bueno, quizás en algún momento hagamos una clase exclusivamente que tenga que ver con el número áureo, la sucesión de Fibonacci, y cómo nosotros como diseñadores gráficos podemos aplicarlo. De hecho, yo he visto, hice una clase para mis alumnos y una charla hace algún tiempo atrás donde explicaba esto y mostraba grandes obras del diseño gráfico, y demostraba cómo se había aplicado una fórmula para que esto se viera perfecto. Y la fórmula que más se repite es esta. Este es uno de mis ídolos, este señor que está acá, Tim Berners-Lee. Le debemos mucho a Tim. Él, perdón, en el año 1899, él es un físico inglés, nombrado Sir por la reina de Inglaterra. Este señor en el año 1899, junto a su equipo de trabajo, inventó la página web como nosotros la conocemos el día de hoy. Él tenía que... su idea es buenísima porque él tenía que compartir datos, información con otros físicos alrededor del mundo. Estaban trabajando, digamos, en temas y que necesitaba colaborar. El tema de la colaboración, o sea, un acto muy altruista, o sea, se quitó todo el egoísmo que realmente a veces tienen los genios y desarrolló junto a su equipo un lenguaje de etiqueta que se llama HTML, que hasta el día de hoy usamos en nuestras páginas web, y lanzó con la internet que ya existía. Las primeras pruebas empezaron en el año 89, pero oficialmente dice que el año 91 es cuando se publica ya la primera página web. Como las conocemos el día de hoy, con texto básicamente, y en esta página se podía colaborar, compartir información, y la idea era que en cualquier lugar del mundo alguien puede entrar a su documento y lo pueda revisar y pudiera tener información y también crear información. Así que Tim Berners-Lee se le adjudica la creación de lo que son las páginas web, ¿no? Como la conocemos el día de hoy, en un lenguaje que ha ido evolucionando, el HTML, y que los diseñadores en algún minuto hemos entrado también ahí. No hay diseñador que no se haya peleado con el HTML en algún momento. Me ha tocado dar clases de diseño web, diseño de páginas web en varias ocasiones en institutos donde he trabajado, y tenía dos tipos de alumnos: los que odiaban HTML, los que odiaban el diseño web, y los que amaban el diseño web eh, para creación de páginas web. O sea, o lo amas o lo odias, no hay términos medios acá. Y a gente se le daba muy bien aprender esto, diseñadores, y hay otros que en realidad no había forma, y tenían que trabajar mucho para poder lograr
que estas personas pudieran crear sus páginas web. Bueno, algunos datos curiosos. Bueno, y este señor es el culpable. Photoshop, uno de mis programas favoritos. Y también lo he traído acá a estos archivos X del diseño gráfico. Vamos en el número 15 de 20. Ya nos queda poquito. Adobe Photoshop es el programa de diseño gráfico más vendido de toda la historia mundial y traducido a más de 100 lenguas. O sea, hay Photoshop en 100 lenguas distintas. No hay otro programa que tenga tantas traducciones a tantas lenguas. Estamos hablando del programa de diseño gráfico. Datos curiosos. Fue creado en el año 1987 por los hermanos John y Thomas Knoll, y ya vamos a hablar probablemente en alguna clase acerca de ellos. No nació como Photoshop, sino que nació con otro nombre. Imagine Pro fue uno de sus, tuvieron dos nombres previos, hasta que en una feria de tecnología ellos mostraban su producto y la gente de Adobe les pareció interesante, algo que no habían visto, y ellos estaban trabajando algo parecido, pero este era mejor, y les compraron el producto y pasó a llamarse Photoshop, con donde su primera versión fue lanzada el año 1990, específicamente el 19 de febrero, el Photoshop 1.0, que solamente funcionaba en las computadoras Mac de la época. Y ahora, 30 años después del año 90, aparece la última versión de Photoshop. Recientemente, el 29 de septiembre, apareció la versión 2021. De hecho, ya estaba, he visto muchos reviews, muchos tutoriales que ya están mostrando 2021, que lo más interesante entre el Photoshop 2021 y de los todos anteriores es que comienza a usar la inteligencia artificial. Tranquilo, que todavía no se va a convertir en Terminator esto, así que solamente en algunos filtros. Hay incorporado unos filtros que se llaman filtros neuronales. Son filtros inteligentes que ayudan. Los he visto en funcionamiento, de hecho tengo instalado el programa y son interesantes. Estoy haciendo un video, ojalá que pronto lo podamos ver. Si no lo han visto, bueno, vean en YouTube, hay muchos videos acerca de este Photoshop 2021 y las novedades que trae. Pero lo más novedoso es esto, que trae incluido lo que es la inteligencia artificial. Pero tranquilos, todavía no se va a convertir Photoshop en Terminator. 16. Vamos a avanzar rápido porque ya nos queda poco tiempo. Siempre pensé, cuando era más jovencito, que el logo de la NBA se inspiraba en Michael Jordan. Creo que varias personas pensaban lo mismo. Así que se tuvo que salir a decir que no, que el logo de la NBA no se inspira en Michael Jordan, que es uno de los basquetbolistas más famosos en el mundo. ¿Han visto la película Jam? Bueno, véanla, es muy divertida. Pero no, el logo de la NBA, ¿cierto? La Asociación de Básquetbol de Estados Unidos, no está inspirado en Michael Jordan, sino que está inspirado en otro jugador que se llama Jerry West. Ahí está. Y de hecho es una foto que está ahí publicada que se piensa que en esa foto está inspirada un poco la figura, la silueta del basquetbolista. Y jugador de los Lakers, ¿no? Ni siquiera de los Chicago Bulls. Bueno, un dato más a los archivos X del diseño gráfico. ¿De dónde vienen los emoticones que usamos bastante? Me tocó trabajar en una campaña gráfica para una empresa de teléfono, de telefonía móvil hace un tiempo y basamos nuestro concepto del diseño gráfico en lo que son los emoticons, que tanto los usamos en nuestro día a día ¿cierto? En las redes sociales. Bueno, pero ¿de dónde nacen los emoticones? Bueno, los emoticones fueron creados el año 1982 por este señor Scott Fasterman, un científico informático de Estados Unidos que inventó los emoticones para evitar males entendidos los emails que intercambiaban con su alumno. Email, miren, el año 82. Una pregunta que a veces le hacía a mis alumnos que estudiaban diseño web, pregunta, ¿cuándo fue el primer correo electrónico? Entonces, como ellos pensaban que el año 90-91 había sido lanzada la primera página web, pensaban que ese año habían nacido los correos electrónicos, pero no, el primer correo electrónico de hecho data del año 69, 68, 69, cuando se empezaron a hacer las primeras pruebas, ¿no? Bien, este señor ya el año 82 lo usaba con sus alumnos. Los email o los emilios son bastante antiguas. No nació en los 90 ni en los 2000, o sea, son más antiguos todavía. No, y a este señor le pareció curioso que con los símbolos del teclado podía fabricar o crear algunas caritas que representaban, ¿cierto?, algún estado de ánimo o, ¿cierto?, algún elemento curioso para separarlo del resto de los contenidos. Bueno, cuántas caritas hemos hecho, cuántos emoticones hemos hecho nosotros a través de nuestros mensajes, ¿no? Otro dato curioso, y esto tiene que ver un poco con la copia. Algo que me molesta un poco a veces en las agencias de publicidad que
buscan información en otros lugares, en otros países, otras gráficas, y los adaptan, lo estoy diciendo, sabe, adaptan acá, ¿cierto? Y lo lanzan como algo novedoso, pero en realidad a veces muchas agencias o muchos creativos copian a otros creativos, y eso es normal, o sea, pasa todo el tiempo. Bueno, ¿por qué les comento esto? Porque esta ficha del tío Sam, apuntando con el dedo, no es original del tío Sam, sino que más bien es una copia eh, inspirada en una versión de un cartel británico de Alfred Leeds, que también dice algo parecido: tu país te necesita, algo así, ¿no? Así que el tío Sam desmistificado, no es original, es la copia de un afiche parecido, idéntico, que se hizo en Inglaterra muchos años antes. Así que cancelado el tío Sam. Vamos al siguiente dato. Nos quedan dos. Recuerden que estamos viendo 20 archivos X del diseño gráfico, cosas curiosas, esas cosas que no se cuentan, que están medias olvidadas y que las rescatamos para esta clase especial que estamos en diciembre, así que estamos un poquito más relajados. El logo de Starbucks ha causado tanta controversia, el logotipo de Starbucks, que es, bueno, yo por eso estoy tomando mi café, pero un café pasado peruano que lo hago en mi propia casa. Ya no voy al Starbucks. Bueno, este logotipo ha causado bastante controversia, pero era, mostraba, en sus inicios mostraba completo que era a una estaba inspirado en una diosa nórdica, ¿no? De la mitología nórdica, una especie de sirena, ¿cierto? De dos colas, que estaba en toples, además. Entonces, a través del tiempo se la ha ido tapando primero con el cabello para que no se vea, y después se fue simplificando y apenas se ve ahora. Apenas está simulado, digamos, la forma. Bueno, el año 71, fundador de esta famosa cafetería, de esta empresa de café, quiso llamar a la compañía, el nombre Picute, que es, que es el nombre del barco ballenero de la mítica novela Moby Dick. ¿Qué no leído Moby Dick? La levanta la mano. Bueno, yo lo leí cuando era niño. Muchos conocen la historia de Moby Dick por la ballena blanca, pero lo han visto en dibujos animados, en películas. Pero el libro es muy, muy bueno. Eh, Así que si pueden conseguirlo, háganlo, léanlo. Es muy, sobre todo en estos días de verano. Sin embargo, uno de los socios, realmente los negocios, a veces cuando hay socios siempre está este problema de que se pelean por el nombre, no se ponen nunca de acuerdo por el logotipo. Bueno, es una historia de nunca acabar. Sin embargo, su socio se negó eh, rotundamente a llamarlo de esa forma, por la forma de pronunciación del nombre, tenía como otro significado, así que se le buscó o tenía una doble lectura el nombre. Así que la empresa fue bautizada como Starbucks, que es el nombre de uno de los personajes secundarios de la novela de Moby Dick, de ahí viene un poco el nombre. Este logo original se inspiró en una ilustración de un libro de la mitología nórdica, en donde se mostraba una sirena, como digo, en toples con dos colas. De este modo unió los conceptos de café y mar, homenajeando así a uno de los primeros comerciantes de café en el mundo. Increíble un poco la historia, bueno. Y obviamente el logotipo ya evolucionó con el tiempo, ahí está la imagen de cómo evolucionó y se convirtió en lo que es el día de hoy, mucho más simplificado. Algo que se está viendo constantemente es la simplificación de los logotipos, ya no se ven con tanto detalle. Es un error hacer un logotipo el día de hoy con tantos elementos de detalle. De hecho, fíjense cómo evolucionó el logo a algo absolutamente minimalista, muy simple, apenas insinuaba algunos detalles. Y vamos al número 20. Con esto terminamos cerramos nuestro libro, nuestro baúl, nuestra carpeta de los archivos X diseño gráfico, datos curiosos, cosas que a veces no se saben, no se quedan olvidadas en el tiempo, que la hemos rescatado para hacer esta clase y para un poco darnos cuenta que el diseño gráfico siempre ha estado ligado a nosotros, al mundo, a la civilización, a la historia de la humanidad, porque tenemos los seres humanos la necesidad de comunicar. Es una necesidad que viene desde el hombre de las cavernas, la necesidad de comunicar hasta el día de hoy. Y ha tomado distintos caminos la comunicación. Primero, obviamente, pintábamos en los muros algunas pinturas. El día de hoy, nuestra forma de comunicarnos es a través de los medios digitales, por ejemplo. Ha ido evolucionando, pero la comunicación siempre ha estado presente, la necesidad de comunicar, ¿cierto? Bueno, número 20. No soy muy amigo de las películas de Woody Allen, pero me pareció curioso este dato. Él utiliza un solo tipo de tipografía en todas sus obras, en todas sus películas.
que es la tipografía que se llama Windsor. Esta tipografía, si ustedes ven el historial de carteles de las películas de Woody Allen, se dan cuenta que siempre su característica es que usa la misma tipografía siempre. Bueno, ¿y por qué? Bueno, según lo que el mismo Woody Allen cuenta, que todo surgió cuando él coincidió desayunando con Ed Benguiat en una cafetería de New Jersey. Benguiat es un gran creador tipógrafo americano. Le pidió a este famoso tipógrafo que le recomendaba una buena fuente tipográfica. O sea, le decía, oye, mira, estoy haciendo películas, quiero, quiero que aparte de que mis películas son distintas, son extrañas, quiero que de alguna forma usar alguna fuente que se vea adecuada para ella, en fin. Me imagino que un poco surgió así la conversación, ¿no? Y bueno, Benja le habló de la fuente Windsor y se la recomendó. Le dijo que es una buena fuente, eh, es una fuente con serife y es elegante, es bonita, en fin. Quizás qué cosa le habrá dicho, bueno, pero podía haber recomendado a cualquiera, pero le recomendó Windsor. Y a Woody Allen le gustó, le pareció interesante la tipografía y así comenzó a utilizarla en todas sus películas hasta el día de hoy, creando de alguna forma, intencionado o no, una identidad visual propia. Ahí quería llegar. O sea, a través de esta tipografía, él creó su propia identidad gráfica, usando siempre la misma tipografía y en todo lo que él hace está presente la tipografía Windsor. Bueno, con esto terminamos, queridos amigos. Ha sido una charla interesante. No es una charla habitual, ¿cierto? De una clase habitual de las que hacemos acá, pero hay que variar, ¿no? No podemos hacer siempre lo mismo, el mismo tipo de clases, porque la idea de la formación de un diseñador no solamente aprender tutoriales. Mucha gente cree que cuando tú entras a tu diseño, de frente te sientas en la computadora y vamos aprendiendo Photoshop, Illustrator, no sé, pero creo que el diseño gráfico es mucho más que eso, que aprender a usar un programa gráfico. El programa gráfico es una herramienta que te ayuda a crear obras, te ayuda a comunicar lo que tú tienes en tu cabeza. Y para formarte como diseñador gráfico tienes que consumir mucha información. Déjenme ir a la... Tienes que consumir mucha información de lo que te rodea, del mundo, de la idiosincrasia de las personas, de los gustos de las personas, también de la historia. Eh, Hoy hemos hablado un poco de tipografías, de tipógrafos. Tienes que consumir mucha información para poder plasmar en tu obra, lo que tú quieres comunicar, poder plasmarlo de manera más correcta y que esa información, lo que tú quieres comunicar, llegue a la mayor cantidad de personas. Y que las personas lo entiendan tu mensaje. Es en el fondo el trabajo de un diseñador gráfico. Por eso echo de menos en las clases de diseño gráfico temas como historia del arte o historia del diseño gráfico, que siempre se ve muy por encima, no se profundiza, o el tema de las tipografías, que cada vez menos se habla en los cursos. Creo que hace falta más de eso. Creo que no le estamos dando el valor suficiente en la formación de los diseñadores gráficos el día de hoy. No solamente todo es programas, no solo todo es programas el día de hoy, y que nos falta un poco de eso, un poco de cultura general en cuanto a estos temas. O sea, debe haber un curso, sí o sí, de historia del arte, que esté relacionado también con la historia del diseño gráfico, y aparte un curso de tipografía. Por eso no creamos muchas tipografías, no hay muchas tipografías peruanas, no hay creadas acá. Normalmente usamos las que ya existen o de empresas extranjeras, aunque sí hay algunas excepciones. De hecho, voy a ver si en las próximas clases podemos entrevistar a un conocido, a un gran diseñador que ha creado algunas tipografías que son usadas y que han tenido bastante éxito, para demostrar que sí se puede hacer. Pero lo que yo digo es lo que yo he hecho un poco en falta es que no hay clases de tipografía. Eh, no es porque a la gente no le guste, sino que precisamente las personas que crean las mallas curriculares de las carreras de diseño gráfico se están olvidando lo principal, ¿cierto? Que es la formación, los contenidos. Bueno, pero eso es tema de otras charlas, así que yo los quiero invitar a que vengan todos los martes y jueves a no solamente aprender programas gráficos, trucos, tips, sino que, como los que vimos el máster recién pasado, que estuvo buenísimo, sino que también un poco de esto, que también nos ayuda a formarlos como buenos diseñadores. Les dejo acá mis redes sociales para que me puedan seguir, Instagram, Twitter,
Patreon, amigos. El Patreon está absolutamente abandonado, me da pena. Por favor, si quieren apoyar este proyecto, que ya llevamos 6 meses en diciembre, cumplimos 6 meses de clases ininterrumpidas, por favor, entren a patreon.com/Luis Alarcón, suscríbanse por $3, pueden ayudar a que este proyecto se mantenga. Básicamente es para costear todo el tema de programas, de suscripciones, en fin. Las clases anteriores, acá están, miren. 5 meses de clases resumidas ahí en una gran cantidad de videos. Les conté que todos estos videos los estoy mejorando, algunos los voy a volver a grabar para pasar al siguiente nivel, que es mi canal de YouTube, porque creo que ahí vamos a poder llegar a más personas. Mis auspiciadores y market, gracias por el iPad. Toda la semana, ¿cierto? Estoy recordando que tengo este iPad, y gracias a mis amigos de eMarket, distribuidores autorizados de Apple y de Wacom, aquí en Lima, Perú. Y mis cursos en Nexun, todavía tengo pendiente. Creo que ahora en diciembre es la oportunidad perfecta para regalar algunos cursos a la gente que viene a las clases. O sea, los voy a sortear cursos gratuitos en Nexun para la gente que viene a mis clases, los que están ahí, los que están haciendo comentarios. A ver cuántos comentan, a ver los que quieren ganarse un curso, comenten por favor. Quiero ver si están interesados en ganarse cursos gratis en Nexun para los cursos que yo tengo. Así que ahí espero sus comentarios. Bueno, yo los dejo. Ha sido un agrado. Es una clase diferente el día de hoy, entretenida. Y los que quieran este PDF, esta separata, esta presentación, suscríbanse porque la van a tener gratuita para que las puedan descargar. Bueno, yo los dejo y nos vemos la próxima semana. La próxima semana, el próximo martes, vamos a seguir con el tema de Photoshop, con las texturas, con los fotomontajes, que son muy, muy entretenidos. A mí me gusta mucho, así que vamos a seguir con ese tema. Y vamos a ver si podemos ingresar a algún otro tema distinto que no hayamos tocado este año, por ejemplo, InDesign, un poco más de After Effects, en fin. Ahí vamos a ver lo que vamos a hacer la próxima semana, martes y jueves a las 11 en las clases de diseño gráfico gratuitas online. Chao, chao. Hasta la próxima semana.